Reddit pregunta: ¿qué es lo más perturbador que te ha dicho un niño? Mi sobrina de 5 años me miró las manos y me dijo: tu piel se está empezando a parecer a la del abuelo antes de que fuera a la tumba. Ahora me hidrato como loco. El otro día mi esposa y yo fuimos a un parque de vida silvestre local y cuando estábamos pasando por el área de juegos para niños, una madre empieza a corretear jugando a uno de sus hijos hacia una estructura de escalada de telaraña. Luego su otro hijo le agarra la pierna y le dice muy en serio: mami, creo que no deberías subirte a esto porque podría ser muy pesado y romperlo. Totalmente sin filtro. Cuando tenía 5 años estaba viendo Chucky con mis hermanas mayores. Al día siguiente estábamos jugando al escondite y yo era el que busca. Fui a la cocina y agarré un cuchillo de carne. Volví a la habitación. Vi el pelo de mi hermana sobresaliendo debajo de la cama y dije: Becky, te veo. Ella vio el cuchillo e intentó escapar, pero se quedó atascada. Luego, mi otra hermana saltó del armario y me quitó el cuchillo. Hace unos 10 años, una de mis sobrinas se me acercó muy emocionada y me dijo: tío, tengo un secreto que contarte. Y, susurrando, añadió: te voy a matar. Te voy a super matar, la próxima vez que te vea. Desde entonces la he visto muchas veces y, por suerte, todavía no me ha super matado. Parece una chica bastante bien adaptada, así que no me preocupa demasiado. Eso sí, admito que la siguiente vez que me vio la observé con cierta atención, por si acaso. Esta tarde, mi nieto de 5 años dijo que esperaba que yo muriera, y luego agregó que ojalá me atropellara un coche mientras conducía. Intenté tomármelo con humor y le respondí: qué ocurrencia, porque en ese momento los dos estábamos en el coche y, en teoría, ambos saldríamos perjudicados. Más tarde, cuando llegué a casa, me fui a mi habitación y lloré un poco. A veces los comentarios de los niños, aunque no los digan con mala intención, pueden doler más de lo que uno quiere admitir. Mi sobrino también solía decir: te voy a matar, pero en su caso era más una expresión aprendida de los videojuegos, lo decía con el mismo tono que quien exclama: te voy a atrapar. Era parte de su lenguaje de niño pegado al iPad, sin verdadera malicia detrás. Y, aún así, adoro a mi pequeña sobrina malvada. Cuando no tenía más de 8 años, estábamos en casa de mi hermana celebrando Navidad. En medio de la reunión, se levantó y le entregó un regalo a su hermana mayor. Al abrirlo, encontró una caja con una etiqueta que decía: tus esperanzas y sueños. Cuando la destapó, estaba completamente vacía. Mi hermana se puso roja de enojo con la menor, mientras que yo me puse rojo, pero de tanto intentar contener la risa. La hermana mayor pasó de la confusión al enfado, y finalmente terminó riéndose conmigo. Más de 10 años después, todavía recordamos ese momento como el mejor regalo de la historia. Qué mente tan retorcidamente creativa, y, debo admitirlo, no puedo evitar sentirme un poco orgulloso. Mi hijo de 3 años tiene unas cuantas. Me llamó en medio de la noche llorando. Me acosté con él y se volvió a dormir. Al día siguiente le pregunté qué pasó y dijo que había hombres en su cuarto, que abrían y cerraban la boca hacia él. No, gracias. Quería armar una carpa de juegos en su cuarto. Lo hicimos y se divirtió jugando con ella todo el día. Pidió dejarla armada, para poder jugar con ella al día siguiente de nuevo. Cuando el marido lo acostó, no paraba de levantarse y espiar la carpa. Le preguntó qué le pasaba. ¿Su respuesta? Papi, no me gusta la carpa. Creo que hay alguien ahí. Ni que decir que tuvieron que desarmarla inmediatamente. Me llamó a su cuarto después de despertarse por la mañana. Me acosté a su lado y me mira y susurra: mami, ¿quién está ahí? Me di vuelta cagándome de miedo, para ver que el armario estaba entreabierto. Mi marido sacó calcetines por la mañana y se olvidó de cerrarlo. Lo acosté para la siesta y estoy acostada a su lado. Mira por encima de mi cara hacia la esquina de su cuarto, levanta su dedito y solo apunta. Me cagué de nuevo y me doy vuelta muy lentamente, tratando de no asustarlo. Susurra: mira mami, está mi campera para la lluvia. A estas alturas ya no sé si me está troleando o qué. Me pregunto cómo te verías sin brazos, dijo con total tranquilidad, y luego siguió jugando con sus legos como si nada. En el trabajo conocí a un niño que tenía un hermano pequeño. Un día me miró fijamente y me preguntó si mis ojos eran de verdad, y si podía quedárselos. Lo dijo con una naturalidad que me dejó sin palabras. Cuando mi hijo tenía unos 3 o 4 años,
hizo un berrinche enorme porque no lo dejé ver mi corazón y mis pulmones. Insistía como si estuviera pidiendo ver un juguete nuevo. Ese tipo de comentarios son los que te hacen retroceder lentamente fuera del cuarto de juegos, tratando de procesar lo que acabas de escuchar. Otra vez, mientras jugaba distraídamente con unos carritos, murmuraba algo como, tengo que vigilar el brazo número 4, solo va a durar 3 semanas. Y lo decía con tanta calma que resultaba imposible no quedarse pensando de dónde sacan esas ideas tan inquietantes. Sentada en la sala de estar por la noche, viendo The Sandlot con mi hijo de 4 años, y él señaló hacia el armario y me dijo, «Mami, ese peluche no para de mirarme». Me dio miedo mirar, pero cuando lo hice, nos estaba mirando. Y eso no era un peluche. Había una ardilla voladora en nuestra sala de estar. La atrapamos y le tomamos fotos antes de dejarla ir. Esa noche tuve adrenalina pura. Mi mamá me ha contado historias de cómo le decía que mi hermano mayor y yo éramos solo amigos antes de ser hermanos, cuando era niño chiquito. Aparentemente, cuando tenía como 6 años, me levanté a las 2 de la mañana, cuando mis papás estaban de fiesta con sus amigos en la sala, y los miré a todos fijamente, con los ojos bien abiertos, agarrando mi gatito de juguete, y les dije, se van a morir, porque acababa de aprender que las cosas envejecen y mueren, y sabía que todos eran mayores que yo. Así que en mi mente estaban, ya sabes, más cerca de la muerte. Luego miré a la persona que creía que era la más vieja, y por lo tanto, la más cercana a la muerte, y le dije, tú primero. No sé, supongo que solo pensé que necesitaban saberlo. Mis papás quedaron con cara de shocks. Poniendo a mi hija de 4 años a dormir una noche, me mira a los ojos, solo con la luz de la noche puedo ver su cara y susurra hay algo en el garaje. A los 2 años le dije a mi papá que había un monstruo en el sótano. Ajá, claro, campeón. 1 hora después, mi mamá encontró la alfombra del sótano hecha pedazos. Resultó que una marmota había entrado accidentalmente a la casa y estaba tratando de cavar para salir. Yo no sabía qué era esa cosa peluda, así que me fui con monstruo. Cuando tenía 5 años, caminaba conmigo por una tienda tipo Lowe's y, al ver el pasillo lleno de herramientas, martillos y sierras perfectamente ordenadas, exclamó con total entusiasmo y en voz bastante alta, «¡Wow! Aquí hay un montón de armas para matar». Varias personas se dieron vuelta a mirarnos. Yo respiré hondo, me agaché a su altura y le susurré con calma, «Cariño, eso se llama pensamientos internos. Hay cosas que pensamos, pero que no hace falta decir en voz alta, ¿de acuerdo?». Él asintió como si nada, y siguió caminando feliz por el pasillo. Mi hijo, que es autista, cuando tenía 11 años le dijo a su bisabuela de 90, quien acababa de rechazar una segunda porción de la cena y más vino en plena mesa de Navidad, «Te vas a morir pronto, así que ¿por qué no estás rellenita, feliz y muerta?». Normalmente ella casi no oye nada, pero, por supuesto, esa frase la escuchó con una claridad sorprendente. La mesa quedó en silencio absoluto durante unos segundos que parecieron eternos. Él no lo dijo con maldad, simplemente fue una observación directa, sin filtro, como suelen ser los niños. Aún así, el momento fue incómodo para todos. Mi hija, por su parte, solía llamar carne de perro a cualquier tipo de carne que pensaba que le gustaría a nuestra mascota. Según su lógica infantil, si al perro le encantaría, entonces era carne de perro. Una vez, en la tienda, no dejaba de pedir a los gritos, «Quiero carne de perro. Carne de perro». Más de una persona nos miró con evidente preocupación, mientras yo intentaba explicar, entre nervios y risas incómodas, que hablaba del alimento, no de otra cosa. Hace años, comprando en Home Depot, un empleado se me acercó amablemente y me preguntó si necesitaba ayuda. Yo estaba comparando 2 sierras para un proyecto de manualidades en casa. Sin pensarlo demasiado, levanté ambas y pregunté con total naturalidad, ¿cuál de estas cree que sería mejor para cortar hueso? La expresión del empleado cambió de cordial a desconcertada en cuestión de segundos. Me di cuenta demasiado tarde de cómo había sonado la pregunta. Solo estaba pensando en materiales para manualidades y bricolaje, nada extraño, simplemente olvidé por un momento que ciertas frases, fuera de contexto, pueden sonar bastante inquietantes. Mi hija, que entonces tenía 3 años, dijo que estaba triste cuando estaba en su incubadora. Cuando era muy chico y salía a pedir dulces, fuimos primero a la casa de nuestros viejos vecinos, con los que nunca interactuaba mucho. Cuando abrieron la puerta, al parecer dije, «¡Wow! ¡Qué viejos!».
¿te vas a morir pronto? Ahí mi papá, con la mano entre las caras, quedó sorprendido. Estaba en el parque con mi hijo, que en ese momento tenía 3 años. Había una señora mayor que obviamente se había hecho algún tipo de cirugía facial, con una venda o gasa grande cubriéndole la nariz y parte de la mejilla. Mi hijo corrió hacia ella y sin pensarlo 2 veces le preguntó: «Oye, ¿qué te pasó en la cara?». Ella, muy amable y con paciencia, le explicó que había estado muy enferma, tenía cáncer, y que fue el médico quien le quitó lo que la enfermaba y que ahora estaba bien. Y mi hijo dijo: «Ok, bye», y se fue corriendo. Mientras tanto, yo estaba ahí parada con un venado frente a los faros. La señora fue muy comprensiva. Aparentemente, cuando tenía 4 años, me enojé mucho por estar en el time out, así que le dije a mi mamá que la iba a cortar por la mitad, lo cual la asustó un montón. Le lloró a mi papá diciendo que la odiaba. No veíamos cosas violentas y no tenía exposición a eso, así que mis papás no tenían ni idea de dónde salió eso. Ahora tengo 22, sigo con un historial limpio y con una madre que, de hecho, no estaba cortada a la mitad. La casa me dijo que este juguete no es mío, dijo un niño de 4 años, con lágrimas en los ojos y completamente serio. No estaba jugando ni bromeando, lo decía con una convicción que resultaba inquietante. Es el tipo de cosas que, personalmente, me dan ganas de investigar más a fondo. Mi novia y yo recordamos que, cuando teníamos entre 2 y 4 años, ambos vivimos experiencias extrañas. En mi caso, escuché una voz que sonaba como un susurro alargado, casi como un siseo, diciendo mi nombre. Ella también recuerda haber oído algo similar. De hecho, empezó a responderle porque se sentía sola y quería un amigo imaginario con quien hablar. Yo, en cambio, traté de ignorarlo. Pero después escuché otra voz distinta, más mecánica o robótica, que decía algo como malo de forma prolongada. En ese momento pensé que eran imaginaciones mías, o que mis juguetes estaban cobrando vida dentro de mi fantasía infantil. Con el tiempo entendí que la mente de los niños puede ser increíblemente vívida y creativa. Hoy prefiero pensar que ese tipo de experiencias tienen más que ver con la imaginación, los sueños despiertos o la forma en que el cerebro infantil procesa el mundo. A esa edad, la línea entre lo real y lo imaginado puede ser muy difusa. Además, yo era un niño bastante inquieto que hacía travesuras sin medir consecuencias, así que es probable que mi mente simplemente estuviera creando historias intensas a partir de mis propias emociones. Si un niño dice algo como que la casa le habló, lo más recomendable es preguntarle con calma cómo sonaba esa voz y qué decía exactamente, pero sin reforzar la idea de que se trata de algo sobrenatural. Escuchar sin alarmarse es clave. Los niños suelen elaborar relatos muy detallados cuando están explorando su imaginación o procesando miedos. A veces, en lugar de asumir que se trata de algo oscuro o extraño, conviene verlo como una oportunidad para entender mejor cómo perciben el mundo y qué pueden estar sintiendo por dentro. Estaba acostando a mi hija de 4 años y me miró y me dijo un día: «No habrá plantas en el mundo, solo gente y tierra». ¿Lol, qué onda? Una de mis sobrinas suele hacer comentarios sobre cuando éramos niños juntos. Lo dice desde que empezó a hablar, y siempre lo hace con total seguridad. Cada vez que le explico que yo ya era adulto, tenía 24 años, cuando ella nació, se molesta muchísimo y empieza a discutir conmigo. ¿No te acuerdas cuando éramos niños pequeños juntos?», insiste, casi ofendida, como si yo estuviera negando un recuerdo compartido muy importante. Al principio trataba de corregirla y explicarle la diferencia de edad, pero con el tiempo dejé de hacerlo. Ahora simplemente la escucho. Lo dice con tanta convicción y naturalidad que parece estar recordando algo perfectamente claro en su mente, así que ya no le digo que no sé de qué está hablando. A veces bromeo pensando que quizá ella recuerda algo que yo no, o que simplemente su imaginación construyó una historia en la que crecimos juntos. Sea como sea, la forma en que lo afirma siempre me deja pensando y, al mismo tiempo, me resulta tan curiosa como entrañable. Me acuerdo que por Navidad del año pasado estaba con mi primita, como de 1 o 3 años. Soy malísima para acordarme de la edad de mis primas. Y le di unos plumones míos para que dibujara. Estaba rayando y en un momento me dio curiosidad y le pregunté: «¿Qué estás dibujando?». «Estoy dibujando a mi mamá muriendo». Pensé que la había malentendido, porque la verdad no le entendía casi nada de lo que decía, y yo sí que tengo la costumbre de escuchar mal las cosas.
Así que le doy como 2 minutos y le vuelvo a preguntar, y me dice la misma chingadera. Veo a la mamá de mi prima mirándome desde el otro lado de la mesa. Esa toda impactada, y yo como, ¿tú también escuchaste eso? Y ella solo dijo, sí, y se fue. El dibujo ni siquiera parecía mucho, solo eran rayones rosas. Mi hija, que tenía 4 años, mencionaba a Daisy cada pocos meses, y lo ha hecho desde que tenía como 3 años. De todas las veces que ha visto a Daisy y le ha preguntado al respecto, Daisy es alguien o algo que vive en la parte superior de su armario. Es amable con ella. A veces tiene pierna, a veces no. A veces parece una niña, a veces un centauro. Es aterrador porque es muy específica cada vez que la menciona. Definitivamente le he preguntado a nuestro predicador sobre bendecir su habitación. Es ex católico, así que estaba dispuesto y estoy a punto de decirle que es hora de actuar. Cuando mi sobrino tenía casi 3 años, lo llevamos a los jardines botánicos. Señaló el invernadero y dijo que ahí estaba donde ponen los muertos. No habíamos dicho cómo se llamaba, así que no lo estaba confundiendo con un cementerio. Ahora, cada vez que voy a los jardines, cuando paso por el invernadero, me pregunto si de alguna manera sabía algo que nosotros no, y tal vez haya cuerpos enterrados allí. Llevé a mi hijo de 4 años a un evento en un museo militar local. Tenían un helicóptero Black Hawk en exhibición. Se subió con toda la confianza a la cabina y se puso el casco, se inclinó hacia adelante y empezó a tocar los interruptores y diales del tablero, y luego se dio cuenta de que no podía alcanzar los pedales del timón. Se quedó congelado por un momento, volvió a poner todo como estaba, y me tendió la mano para que lo sacara por la puerta. En el coche, después, me dice, yo volaba esos antes. Quizás pueda cuando sea más grande otra vez. Todavía me llega cuando lo pienso. Hace poco, mi hija de 6 años me dijo muy seria que ya no le gustan mis melones. Después de 3 hijos y, en total, 3 años de lactancia, la verdad es que yo tampoco los veo con los mismos ojos que antes. Así que, bueno, supongo que estamos a mano. A lo largo de los años, varios de los niños que cuidé fueron bastante expresivos con sus opiniones sobre mi pecho. Cuando tenía 14 años, trabajé como niñera para una niña de 7 que me dijo que le gustaba cómo se veía mi cuerpo y que no podía esperar a crecer y desarrollarse igual. Incluso intentó meter la mano en mi camisa para tocar. Me quedé completamente avergonzada y, con la mayor calma posible, le expliqué que no se debe tocar a las personas sin su permiso. A los 19 fui niñera de 2 niños de 7 y 9 años. Llegaba a su casa alrededor de las 10 de la noche y me quedaba a dormir porque los padres trabajaban muy temprano. Ese verano, las repeticiones de Pee-wee's Playhouse que transmitían en Adult Swim se convirtieron en nuestra rutina antes de acostarnos. Los niños se sentaban a cada lado mío, se acomodaban y lo veíamos juntos. Un día comentaron, con total inocencia, que les gustaba apoyarse en mí porque era muy cómoda y suave. Lo dijeron frente a su mamá, que lo encontró muy gracioso. Yo, en cambio, no sabía dónde meterme. En otra ocasión, tenía unas manchas temporales en los dientes por un medicamento. Mi hermana, unos amigos y yo nos estábamos arreglando para salir cuando mi sobrino entró en la habitación. Le sonreí y le dije, hola, cariño. Me miró con total sinceridad y preguntó, ¿alguna vez te has lavado bien los dientes? Digamos que no sonreí demasiado el resto de la noche. Al día siguiente me dediqué con esmero a cepillarme y cuidarlos más de lo habitual. Los niños pueden ser increíblemente directos. No lo hacen con mala intención, simplemente dicen lo que observan sin filtros. Hace poco, mi hijo de 8 años vio un mapache en la puerta trasera de la casa de mi mamá y comentó, oh, debe ser una mamá mapache. Le pregunté por qué pensaba eso, y respondió, mira, parece que ha alimentado a muchos bebés, como tú. Bueno, en ese caso, no pude discutir mucho. Después de todo, es parte de la historia de haber criado a mis propios hijos. Mis 2 sobrinas, de 9 y 10 años, se me acercaron un día con expresiones completamente serias y un aire de preocupación que no era nada habitual en ellas. Sin rodeos, me preguntaron, ¿no te vas a morir antes de que crezcamos, verdad? La pregunta me tomó totalmente por sorpresa. No supe muy bien de dónde había salido esa inquietud ni qué las había llevado a pensar en algo así. Por un momento me quedé en silencio, intentando encontrar la respuesta adecuada. Al final, con una sonrisa tranquila para no alarmarlas, les dije, voy a hacer todo lo posible para que eso no pase.
Parecieron quedarse más calmadas después de escucharme, pero fue uno de esos momentos en los que te das cuenta de que los niños, aunque parezcan despreocupados, también tienen pensamientos profundos y miedos que a veces aparecen de la nada. Mi familia se mudó cuando mis hermanas eran bien pequeñas, quizás de 4 y 6 años. Yo apenas tenía 1, así que no me acuerdo de nada de esa época. Pero al parecer, mi hermana que tenía 4 años, en ese momento lloró las primeras 3 noches en la casa nueva. La cuarta noche se acostó y no lloró. Mi mamá le preguntó al día siguiente qué había cambiado, y ella dijo que la gente en la ventana le dijo que todo estaba bien y que estaba segura ahí. A mi mamá le dio risa. El cuarto de mi hermana estaba en el segundo piso. Le preguntó a mi hermana cómo eran. Mi hermana procedió a describir a 3 de nuestros 4 abuelos. Ninguno de ellos vivió para vernos nacer. Mami, ¿te acuerdas cuando yo era viejito y tú eras una bebita y yo te cuidaba y después me morí? No, señora, yo no me acuerdo de eso. Esta es una historia de segunda mano sobre mí. Obviamente no la recuerdo porque tenía 3 años. Mi mamá estaba embarazada en ese momento y mis padres estaban teniendo problemas económicos con el hecho de que ya tenían 2 hijos menores de 4 años. Yo tenía 3 años y mi hermano tenía 2. Un día mi mamá se sintió triste y yo dije, no te preocupes, mami. Después de que el bebé se muera, papi encontrará un trabajo mejor. Mi hermana, de hecho, nació muerta. Mi papá sí encontró un trabajo mejor muy poco después. Mi mamá no cree en ningún poder psíquico ni nada de eso, así que siempre se ha quedado tan desconcertada por esto como yo cada vez que lo pienso. Cuando mi hijo tenía 3 años, me preguntó con total naturalidad si la viejita de la esquina vivía con nosotros. Estábamos en mi casa y no había absolutamente nadie más. La pregunta me dejó desconcertada. Una noche me desperté y vi cómo las puertas del armario se abrían lentamente. El piso es alfombrado y, normalmente, tengo que tirar con bastante fuerza para moverlas. Fue extraño. Intenté convencerme de que quizá una corriente de aire muy específica había hecho el trabajo. A la noche siguiente, mi hija de 2 años no podía dormir, así que la llevé conmigo a esa misma habitación de invitados. De repente se incorporó, señaló hacia el armario y empezó a decir, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Le pregunté qué veía y, muy seria, respondió, un hombre. Nunca he sido de creer en fantasmas, pero admito que esa experiencia me hizo buscar cosas relacionadas con Ghostbusters a las 3 de la mañana. Tengo estudios en física y química, así que suelo ser bastante racional, pero en ese momento pasé rápidamente de sentirme como Dana Scully a pensar más como Fox Mulder. Hace poco, mi esposo estuvo fuera de la ciudad durante una semana. La primera noche hubo una tormenta fuerte y se cortó la luz justo cuando estaba anocheciendo. En medio de todo eso, mi hijo me dijo que no le gustaba el hombre de la casa de amigos. Le pregunté qué hombre, y señaló una esquina diciendo que estaba allí en ese momento. Sinceramente, no era lo que necesitaba escuchar en plena oscuridad. Una de mis sobrinas también decía cosas parecidas cuando tenía 3 o 4 años. Un día señaló una foto de mi madre, su bisabuela, y dijo, esa es la señora que me visita cuando me voy a dormir. Mi madre había fallecido 10 años antes. Fue un comentario que me dejó pensando. Mi hijo, durante una época, hablaba de las sombras. Se despertaba a las 3:30 de la mañana diciendo que estaban allí. Un día le sugerí que les dijera que se fueran, y curiosamente dejó de mencionarlas después de eso. Tiempo después, mientras pasábamos junto a un campo de maíz camino a casa de mis padres, comenzó a reírse y preguntó si alguien podía jugar con los niños en el maíz. Preferí no profundizar demasiado en esa idea. Mi sobrino de 3 años, sin que nadie le insinuara nada, le dijo a mi mamá que tenía 2 fantasmas en su cuarto, pero que no había problema porque eran blancos. Lo curioso es que describió exactamente el número de figuras que, según antiguas historias familiares, se mencionaban sobre esa habitación. Lo inquietante fue la naturalidad con la que lo dijo. Al final, intento pensar que los niños tienen una imaginación muy activa y que mezclan sueños, sombras y sonidos cotidianos con historias que construyen en su mente. Aún así, cuando esos comentarios llegan en mitad de la noche, es difícil no sentir un pequeño escalofrío. ¿Por qué me acuerdo de haber saltado en paracaídas en Francia? Eso preguntó mi hermanito cuando tenía unos 4 o 5 años. Lo dijo con total naturalidad, como si estuviera recordando unas vacaciones. Yo me quedé mirándolo sin saber qué responder. Bromeando, pensé que tal vez era un fallo en la Matrix, como en The Matrix.
Ya sabes, que algún archivo no se borra bien cuando el departamento de informática del universo está saturado. En mi cabeza imaginé algo tipo, el archivo de memoria está lleno, señor. Se están yendo demasiado rápido y no alcanzamos a reiniciar todo antes de volver a conectarlos. Simplemente libera espacio y sigue adelante. Una teoría de ciencia ficción divertida para explicar algo que, en el fondo, probablemente tenga una explicación mucho más sencilla. Lo curioso es que la University of Virginia School of Medicine lleva décadas investigando casos de niños pequeños que dicen recordar vidas pasadas. Según esos estudios, muchos relatos incluyen escenarios de guerra, especialmente relacionados con la World War II. También señalan que esos recuerdos suelen desvanecerse alrededor de los 7 años. Sea cual sea la interpretación, el fenómeno es interesante desde el punto de vista psicológico. Cuando mi hijo tenía más o menos esa edad y estaba obsesionado con el espacio, dijo algo parecido. Antes de estar en tu panza, yo era cosmonauta. Yo respondí distraídamente, ¿eras astronauta? Se molestó de inmediato. No. Dije cosmonauta. Lo decía con una convicción absoluta. Me llamó la atención porque somos estadounidenses, lo normal habría sido que dijera astronauta. Pensé que tal vez lo había leído en algún libro, quizá mencionando al primer hombre en el espacio. Más tarde revisé sus libros de preescolar y no encontré ninguna referencia a la palabra cosmonauta. También insistía en que él y su hermana menor jugaban juntos en el vacío antes de que nacieran. Es una imagen tierna, aunque la expresión tiene un matiz un poco inquietante si la analizas demasiado. Al final, prefiero pensar que los niños combinan imaginación, información suelta y su forma única de entender el mundo. Pero no deja de ser fascinante cuando hablan con tanta seguridad de cosas que, en teoría, nunca vivieron. Cuando mi hijo tenía 3 años, estaba acurrucado en mi regazo, tranquilo como de costumbre. De repente se giró hacia mí, me miró muy serio a los ojos y dijo con total seguridad, «Tienes un pasajero». No lo dijo jugando ni riéndose, fue como si estuviera afirmando un hecho evidente. Me quedé desconcertada. Por curiosidad, y quizá un poco por intuición, decidí hacerme una prueba de embarazo, y, efectivamente, dio positiva. Me recorrió un escalofrío al recordar sus palabras. Fue un momento sorprendente y ligeramente inquietante, aunque mucho menos dramático que cualquier escena de película de ciencia ficción. Algo muy parecido ocurrió en nuestra familia tiempo después. Mi hijo menor, que tenía unos 3 o 4 años, fue a abrazar a la esposa de su hermano mayor durante una visita a su apartamento. La abrazó con cariño, se separó, la miró fijamente al vientre y dijo, «Tienes un bebé ahí dentro». Yo reaccioné rápido, intentando quitarle importancia. «Ay, qué cosas dice este niño». Pero mientras hablaba, vi la mirada que se cruzaron ella y mi hijo mayor. En ese instante entendí que algo pasaba. Se habían enterado ese mismo día, o el día anterior, de que estaban esperando un bebé, y aún no se lo habían contado absolutamente a nadie. El silencio que siguió fue revelador. A veces parece que los niños pequeños perciben detalles mínimos, cambios de actitud, gestos, energía, cosas que los adultos pasamos por alto. Actualmente estoy embarazada, y el mismo día en que obtuve la prueba positiva fui con mi hija de 4 años a Kohl's para que eligiera algo con el dinero que había recibido en Navidad. Sin que yo mencionara nada, dijo con naturalidad, «Voy a mirar juguetes para el bebé que está en tu panza». Me quedé paralizada unos segundos. No se lo había contado a nadie todavía. Ni siquiera a mi esposo. Ella lo dijo como si fuera lo más obvio del mundo. Mi hijo hizo algo similar antes de que yo supiera que estaba esperando a su hermano. Me miró fijamente, señaló mi vientre y dijo despacio, «Mami, bebé, panza». Unos días después, la prueba confirmó el embarazo. Y antes de ese embarazo, cuando tuve una pérdida gestacional muy temprana, de la que ni siquiera era consciente aún, él comentó de repente, «Oh no, el bebé se fue». Y se echó a llorar con una tristeza que me partió el corazón. En ese momento yo no entendía nada, después todo cobró otro sentido. Son experiencias que pueden explicarse de muchas maneras: intuición infantil, coincidencias, observación de pequeños cambios físicos o emocionales. Pero cuando ocurren así, con tanta claridad y seguridad por parte de un niño tan pequeño, no dejan de sentirse casi mágicas.